Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:50. La Andre Orbe me decía, ¿y por qué le invitamos a Francisco Herrera para hablar del tema del Papa? A ver, ya vamos a ver por qué le invitamos a Francisco Herrera Arauz para hablar del tema del Papa. Francisco, que es colega comunicador, buen amigo además, maestro en el ámbito periodístico, un comunicador de viejo cuño, ha sido muy cercano al pontificado de Francisco. Francisco Herrera, bienvenido, buen día. Buenos días. Andreita, un honor conocerle. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Qué gusto verles de tiempo en tiempo. Es bueno encontrarnos por lo menos. Ahora sí, no te iba a permitir que te conectes por Zoom, ¿no? Por eso te pedí que vengas presencialmente. Como tú digas, está bien. Gracias. Es grato siempre compartir contigo. Gracias, ¿cómo estás? Oye, lo que te decía y con lo que habría, ¿no? ¿Por qué te invité a hablar de Francisco? ¿Por qué has estado tan cercano a Francisco durante sus 12 años de pontificado? Porque creo que la vida, el buen Dios y su santidad me permitieron acercarme. Fue tan simple como eso. Yo lo conocí a su santidad allá en el 2002, cuando él era obispo de Buenos Aires. Y ya ni siquiera era cardenal todavía. No era cardenal. Y daba la misa los domingos, y entonces yo estaba en un curso de comunicación política en Buenos Aires, y yo siempre acudo a la misa. Entonces fui a la Catedral de Buenos Aires y le vi. Me sorprendió su homilía. Recuerdo que hablaba de la solidaridad. Pero claro, o sea, le conoces al obispo de Buenos Aires, está muy bien. Luego, por un encuentro con los scouts, él es muy diferente, siempre fue con los scouts. Estuvo en un evento a la distancia, está muy bien. Cuando lo eligen es cuando me sorprende. Y no me sorprende que elijan un papa. Me sorprende que un papa elija el nombre de Francisco, por todo el antecedente que eso tiene y lo que pesaría a lo largo de su papado. Fue el primero en elegir ese nombre, ¿no? Claro. Y el primero en elegir un nombre que no tiene número. Fíjate en el detalle. El segundo detalle es que es un jesuita, con toda la trascendencia que eso tiene. Ya van a ver la vinculación que eso implica para el Ecuador. Ser más para servir mejor. Exactamente. Y además la fidelidad con el Papa de los jesuitas. O sea, todos los sacerdotes cumplen 3 votos: pobreza, castidad y obediencia. Pero los jesuitas se pusieron un 4.º voto al servicio del Papa. Siempre. Y no existió nunca un Papa jesuita. Que eso también se prestó para especulaciones cuando fue elegido, ¿no? Alrededor de los papados siempre hay todas las especulaciones que te puedas imaginar. Y la carga que venía llevando ese papado es una carga difícil que la soportan desde los días de Juan XXIII, con la aplicación del Concilio Vaticano II, que es el que cambió la modalidad de la Iglesia. Hay hasta ahora voces que claman y reclaman por aplicar la vieja iglesia tradicional de espaldas al pueblo, celebrando la misa en latín y conservando la tradición, mientras que el Concilio Vaticano II abre la iglesia, y al papa que le correspondió fue a Giovanni Montini, el Papa Paulo VI, que permite la aplicación del Concilio Vaticano II, y se convierte en el primer papa en ser atacado violentamente por los sectores tradicionales de la iglesia. Y Francisco es el segundo, que llega con esa visión de apliquemos el Concilio Vaticano II, ratifiquemos, y eso motivó una campaña muy fuerte en contra de él. El Papa Francisco, digamos, ha sido, así como muy querido, también muy polémico dentro del Vaticano, ¿verdad? ¿Qué esperamos, digamos, para este nuevo cónclave que se va a convocar para elegir a un nuevo papa? La vara que deja el Papa Francisco realmente es alta respecto de sus declaraciones en muchos temas que han sido muy polémicos dentro de la Iglesia Católica. Fíjate lo que estás diciendo. La vara es muy alta. ¿Para quién? Porque lo que hizo el Papa Juan Pablo II fue una actividad muy fuerte de la Iglesia, politizando muchas veces a la Iglesia, y llega el Papa, y no solo que enfrenta esa politización que venía también junto con la de el Papa Benedicto XVI, con Ratzinger,
Bueno, él llega, no sé si a pacificar, pero digamos que a confrontar un esquema distinto. Y ahí entonces viene cuál es la meta que él se puso. Y la meta que él se puso fue la paz en el mundo. Y ese probablemente sea el legado más fuerte y más difícil. A él le tocó un tiempo difícil de la historia, un tiempo de guerras, un tiempo de la pandemia, un tiempo en el cual el discurso era abrir la iglesia a las necesidades de la gente que reclama no ser excluida, no ser marginada, reclama por la migración, reclama por sus derechos, los derechos de los homosexuales, los derechos de la mujer, que había sido separada o distanciada en la iglesia, a pesar de tener un ejemplo como la Virgen María, como su principal promotora. Sin embargo, la iglesia nunca le dio un papel prominente a la mujer. Francisco sí. Hay un par de frases que yo las tenía anotadas sobre los dos elementos que cita Francisco Herrera. Esta tal vez es la frase más polémica, ¿no? Cuando Francisco dice, si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Dijo Francisco en 2013, en 2016 dijo que la iglesia debía pedir perdón a las personas homosexuales por haberlas marginado, eso hablando de los derechos de la diversidad. Pero hablando de los derechos de la mujer. Algunos piensan que para ser buenos católicos tenemos que reproducirnos como conejos, pero no, dijo Francisco, hablando de estos dos elementos que tú citas. Porque son vitales, porque el discurso del Papa, al buscar la paz, con todos estos sectores, imagínate tú, tienes que entender que la lucha es por la dignidad humana. No es solamente por la dignidad de un grupo que practica la religión católica, no. Es la dignidad de todo el ser humano, fruto de la creación de Dios. Es lo primero. Y lo segundo, la necesidad de entender que la sociedad no puede existir sin elementos vitales como hombre, mujer, familia. Y la defensa del Papa por la familia es una defensa vital. Yo recuerdo en el discurso, en la homilía que da aquí en Guayaquil cuando llega, le dice a la gente, la familia. La familia es tu primera escuela, tu primer hogar, tu primer hospital, tu primer sitio de enseñanza, tu sitio de acogida. Y ese mensaje trasciende entonces para valorar hombre, mujer, que a la iglesia le dignifica y le dignifica mucho. Ahí entonces coincido con Andrea Orbe cuando dice la vara. La vara para el próximo Papa es demasiado alta. ¿Por qué? Porque tienes no que superar a Francisco, no se trata de eso, sino que mantener esos que han sido derechos ganados, conquistados, respetados por la iglesia y que van a seguir siendo mantenidos. Es decir, yo no dudo que la iglesia católica ha aprendido una lección preciosa con el Papa y nos está dando al mundo una lección hermosa, precisamente por preservar y conservar la dignidad del ser. El otro conflicto es lo que tú mencionabas, Andrea, es decir, un Papa polémico y atacado. ¿Pero por qué es atacado? Porque, por ejemplo, se opone a la guerra, se opone al armamentismo que destruye, se opone al enfrentamiento armado que destruye al ser humano, que el mercado de las armas es superior al de la vida del ser, que supera el hambre, que supera la vida, que supera a todas las necesidades, con la compra de armas en la que entran una carrera impresionante. Añade la posición de Francisco respecto de Gaza, ¿no? No solo de Gaza, porque claro, en este momento es muy fácil ponerse del lado del uno o del otro. No, Francisco se puso de los dos y se puso frente a los dos y reclamó de los dos, tanto de Israel como de Gaza, una prédica de paz, como ocurrió con Ucrania y Rusia. Es decir, es fácil ponerse de un lado o del otro. Qué difícil es ponerse en el punto de equilibrio y exigir de los dos una comprensión de que ese enfrentamiento destruye la vida, destruye la dignidad del ser. Y eso lo asumió la Iglesia Católica. Yo pienso que eso lo preserva con mucha suficiencia el poder que tiene, el poder moral que tiene la Iglesia frente a un mundo que se enfrenta cada vez más y con dureza.
Francisco, ¿qué decir también de lo que viene? Y vuelvo a repetir esto, de lo que viene. Porque, claro, en Latinoamérica yo no sé, pero los de mi generación al menos sentimos a este papa muchísimo más cercano que cualquier otro papa, ¿verdad? Incluso con la visita del Papa Francisco al Ecuador, fui una de las que estuvo ahí cubriendo, etcétera, y evidentemente eso ya crea un lazo, siendo el primer papa también latinoamericano, es el primer papa latinoamericano, Sí, ¿verdad? correcto. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene después de que? Porque claro, yo no sé, pero incluso en redes sociales veo muchas conversaciones que dicen, nos ha dejado casi que un vacío para Latinoamérica el Papa Francisco. ¿Qué entonces deberíamos esperar del siguiente? ¿O habría incluso posibilidad de elegir a un latinoamericano? A ver, ¿qué consigue con su pontificado Francisco? Consigue algo precioso, abrir, por eso yo le he llamado en mi editorial del comentario, es el Papa de la gente, abrirle más a la Iglesia. La Iglesia Católica tiene confianza y está esperanzada en el ejercicio pastoral en América Latina, desde hace tiempo atrás. Y los encuentros en América Latina de los obispos a nivel latinoamericano han significado avances progresivos muy fuertes, como Puebla, como Medellín, como Aparecida, donde se producen documentos de avance de la Iglesia latinoamericana. Y eso implica elegir un papa. ¿Qué papel jugó Bergoglio en el encuentro de Aparecida? Fue una cosa impresionante, por eso es que lo eligen papa. Entonces, hay la confianza en la Iglesia de América Latina. En ellos sustenta su espacio. Pero extrañamente yo te diría que el mundo ahora debe comenzar a mirar el futuro de la Iglesia Católica puede estar en China. En China, donde no existía presencia de la Iglesia Católica, en China, donde es el primer papa que abre la puerta para establecerse relaciones con China, en China, donde la Iglesia Católica tiene que someterse a un mandato de carácter oficial para la religión, y sin embargo el Papa establece, ¿por qué? Porque la población de China es la población más grande del mundo, y ahí tiene que estar la Iglesia Católica. Entonces, vamos a buscar, esa es obligación del pastor de sus ovejas, el ir a buscar espacios en donde pastar, en donde apacentar a sus corderos. Ese es el papel de la Iglesia. Entonces, ¿la Iglesia latinoamericana está consolidada? Creo que sí. Busquemos nuevos espacios entonces, busquemos en dónde poner nuevo mensaje, busquemos en el mundo asiático. También allá necesitan de la palabra de Dios, también allá necesitan del ejemplo y el valor moral de la Iglesia Católica. Eso es un paso gigante dado por Bergoglio. Y eso le corresponde al nuevo Papa, porque él ya dejó abierto la puerta. ¿Y habría algún cardenal que se podría elegir, digamos, del mundo asiático? Yo no conozco todavía la conformación del colegio cardenalicio, pero tiene la posibilidad o la existencia, por lo menos obispos sí hay, sí existen ya dentro de... Que también podrían ser elegidos, ¿no? No, solamente el colegio cardenalicio permite a cardenales y ustedes daban el dato, y que es correcto, menores de 80 años, que son los elegibles como papas. Por ejemplo, Monseñor Luis Cabrera, que es cardenal del Ecuador y va a asistir al cónclave, es elegible, digámoslo así. Todos son elegibles. Eso decía ayer el nuncio apostólico, ¿no? Pero siempre hay que tener cuidado con una frase muy fuerte, que dice que hay muchos que son mencionados como papables. Y entonces hay quienes entran al Concilio Vaticano como papas y solo salen como cardenales. Es decir, no hay que nunca anticiparse en elegir a un cardenal ya como papa. No lo es. Es solo el resultado de el proceso electoral dentro de la Iglesia, que es un proceso democrático, porque sometes a votación. ¿Cómo funciona ese proceso? Es decir, a ver, primero, en este momento entiendo que es este tiempo de 9 días, ¿verdad? En los cuales ocurren las exequias fúnebres del Papa. El día de hoy ya mostraron el féretro, el cuerpo del Papa Francisco. Entiendo que al cuarto día la gente lo puede ver, ¿ya?
Luego de estos 9 días, ¿qué viene? ¿Cómo funciona esto? Expliquemos un poquito eso a la audiencia, por favor, Francisco. Bueno, a partir del fallecimiento del Papa, se procede lo que se llama la sede vacante, es decir, el espacio que tenía el Papa no es ocupado sino por el camarlengo. ¿Qué función cumple el El camarlengo? camarlengo, ausencia del Papa, es el que lo sustituye en todas sus funciones, es el que dirige el proceso, por ejemplo, lo que vimos ayer con el cardenal Kevin Arryn, es el que procede, por ejemplo, al proceso de ratificación de la muerte del Papa, es el que cierra la habitación donde estaba el Papa, es el que ordena y organiza los funerales y es el que convoca al cónclave. Al cónclave tienen que concurrir desde distintas partes del mundo todos los cardenales. Se ha dado casos, por ejemplo, para el Concilio Vaticano II, las condiciones de salud eran distintas, para la elección de Juan XXIII, del Papa Angelo Giuseppe Roncalli, entonces ahí se dio el caso de que varios cardenales en viaje murieron, porque era una distancia apreciable. En este caso ya no, las distancias son menores y se va a dar una presencia inmediata en esos 9 días. Llegan, se concentran para el día, es probable que muchos de ellos asistan a los funerales de su santidad, que es un ejemplo de humildad, ¿no? Fíjate que los funerales antes eran pomposos. Recuerden el funeral de Juan Pablo II. En este caso, Francisco ha pedido 3 cosas. Primero, un funeral como cualquier cristiano, dice él. Segundo, no ser enterrado en la iglesia, en la Basílica de San Pedro. Y tercero, ser enterrado en la iglesia de Santa María la Mayor, que es la catedral de Roma, vamos, ¿ya? Porque él siempre tuvo una deferencia y una preferencia por esa iglesia. Y ser enterrado de manera común, porque antes a los papas los enterraban en 3 ataúdes, una de pino, una de metal y otra de catafalco de lucir ante el público, ¿no? Pero no, ahora es un sepelio muy común, muy sencillo, y que en su placa no vaya toda la inscripción que frecuentemente se la pone en latín, y él solo pide que pongan su nombre Francisco o Franciscus en latín. Cerrado eso, y con esto termino en honor al tiempo, ¿en qué tiempo se instala la reunión cardenalicia? El colegio cardenalicio se instala terminados los funerales y entra a la Capilla Sixtina al cónclave. Cónclave es cerrar con llave, claro. Cónclave. Entonces se establecen ahí y no hay tiempo para la elección de papa. O sea, pero no salen hasta que no salga salen el humo, hasta que salga el humo la blanco, famosa ¿no? fumata blanca. La última vez fue 2 días, ¿no? Sí, la última vez cuando eligieron a Francisco, sí señor. Es una votación intensa, es una negociación muy fuerte y pesa mucho el futuro de la iglesia. No quiero irme sin antes rescatar algo que creo que es importante. El Papa Francisco le quiso mucho al Ecuador. ¿Y por qué le quería al Ecuador? Había venido cuando había sido sacerdote o provincial de los jesuitas hasta Guayaquil y Quito. Y en Quito tomó la devoción por la Virgen Dolorosa del Colegio. Fue muy devoto, muy devoto. Cuando asistimos con el presidente Correa al saludo, a la audiencia ya en el 2013, el regalo principal fue un cuadro réplica de la Dolorosa del Colegio, y lo tomó con una devoción, y luego lo mencionaba frecuentemente. Cuando vino a la misa acá, pidió que la Virgen presida el cuadro del milagro de la Dolorosa del Colegio, la ceremonia principal acá en Quito. Y luego siempre esa actitud diferente con el Ecuador. Yo te había mandado un video que, si lo puedes reproducir, no sé, en el cual cuando yo le saludo al Papa esta segunda ocasión, con ocasión de la jornada de las comunicaciones, el jubileo de los comunicadores, el 26 de enero del 2025, ya saludamos, tuvimos un encuentro agradable, y luego él pasa a la segunda fila.
Y a lo que pasa en la segunda fila, yo le digo, está en Ecuador inmediato, vive el Papa Francisco, vive el Ecuador, y se regresa sonriente y me hace un like. Nos da un like, el video lo tienes, si es que en cualquier momento lo pasas, no hay problema. Y entonces nos daba una muestra de su deferencia. Y entonces al mismo tiempo es una señal muy especial. Este domingo 20 de abril era un aniversario más de el milagro de la Dolorosa del Colegio. ¿Cómo no? Y el Papa salió, recorrió, se despidió de la gente y se fue. Se fue con el milagro. Francisco, gracias por reflexionar junto a nosotros. Contigo siempre, Muy amable. Fabricio. Andrea, qué honor conocerte. Qué gusto. A Francisco Herrera Arauz, que ha estado con nosotros hablando sobre el legado, el pontificado del Papa Francisco, que sin duda es la noticia planetaria del momento ahora mismo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.